La temporada 2006-2007 del Real Madrid venía precedida de 3 años sin títulos y con Ramón Calderón estrenándose en la presidencia del club. Sucesor de Florentino Pérez, Calderón tenía la misión de hacer olvidar la turbulenta etapa final de los Galácticos, para lo cual prometió traer a Cesc Fábregas, Arjen Robben y Kaká. Con su llegada, este intentó renovar el equipo con fichajes que ilusionaban a medias y de los cuales solo algunos cumplieron las expectativas. Entre ellos destacó Ruud van Nistelrooy, que llegó procedente del Manchester United a cambio de 15 millones de euros y que generaba dudas a causa de su edad. Sin embargo, dichas dudas acabarían disipadas a final de temporada, como veremos más adelante. Además de Ruud, se unieron al nuevo proyecto de Calderón y Mijatovic, director deportivo de aquel equipo, jugadores de la experiencia de El Puma Emerson o Fabio Cannavaro, a cambio ambos de 23 millones de euros. Este último llegaba con un Balón de Oro bajo el brazo gracias a su excelso Mundial 2006, en el que añadió otra estrella de campeón al escudo de la Nazionale. Estos dos fichajes fueron posibles gracias al escándalo del Calciopoli, en el que la Juventus, equipo del que procedían Cannavaro y Emerson, descendió a la Serie B italiana por la compra de árbitros. Asimismo, llegaron otros jugadores contrastados como Mamadou Diarra, centrocampista indiscutible del mejor Lyon de la historia, a cambio de 26 millones de euros, y José Antonio Reyes, que llegaba cedido del Arsenal a cambio de la cesión de Julio Baptista. Pero, ¿quién iba a capitanear este nuevo proyecto? La respuesta fue Fabio Capello, que regresaba al club blanco 10 años después tras abandonar la Juventus a causa de su descenso administrativo. La Liga 2006-2007 comenzó para los merengues el 26 de agosto de 2006 con un 0-0 en casa ante el Villarreal, en lo que supuso el empate número 500 en la historia del Real Madrid en Primera División, en un partido sin muchas ocasiones. A continuación, los blancos se medirían al Levante en el Ciudad de Valencia, en lo que fue la primera gran actuación de Ruud van Nistelrooy con la camiseta madridista. El delantero neerlandés anotó un hat-trick y falló un penalti ante un Levante que se quedó con 10 en el minuto 29 por la expulsión del francés de Dehoux, y que acabaría con 9 jugadores a causa de la expulsión de Diego Camacho por doble amarilla en el minuto 84. El partido terminó con un abultado 1-4 a favor del Real Madrid. Tras un empate y una victoria en las dos primeras jornadas de Liga, pero con el sabor amargo de una reciente derrota ante el Lyon por 2-0 en la fase de grupos de la Champions, los vikingos se enfrentaron a la Real Sociedad en el Bernabéu en un encuentro en el que el portero visitante, Asir Riesgo, sobresalió y al que no lograron superar hasta el minuto 70 con un gol de tiro libre de Reyes y que finalizaría con 2-0 con otro gol de Beckham en el descuento. En la cuarta jornada, el Madrid visitaba al por entonces llamado Manuel Ruiz de Lopera, con el objetivo de mantener la buena racha liguera. El partido comenzó a decantarse por el conjunto merengue cuando en el minuto 6 Mamadou Diarra marcaba el 0-1 a balón parado, estrenándose como goleador en el Real Madrid. El marcador no se movió y el Real Madrid se situaba segundo, empatado a 10 puntos con el Barcelona y Valencia, y afrontaba el derbi con la máxima confianza. Tanto indios como vikingos llegaban con buenas sensaciones al derbi, pero lo único que parecía saber en qué tipo de partido se encontraba era el Atlético de Madrid, que salió con el cuchillo entre los dientes y dispuesto a acabar con su mala racha en los derbis. El encuentro comenzó con varias llegadas del Atlético en los primeros 5 minutos, y en el 6, Mista comenzó a dejar claro qué equipo había salido más enchufado, marcando el 0-1. Sin embargo, el Madrid no se vino abajo nunca, y tras unos minutos de incertidumbre, Raúl puso el empate tras un pase magistral de Guti. El partido se convirtió entonces en un correcalles en el que la figura de Casillas comenzó a agrandarse al salvar al conjunto merengue en varias ocasiones, y más cuando el equipo blanco se quedó con 10 por la expulsión en el minuto 62 de Sergio Ramos. Pero el Real Madrid logró resistir las acometidas de los rojiblancos, y tras fallar el Kun un mano a mano contra Casillas en los últimos instantes, finalizó el partido con empate a 1. Las buenas sensaciones de principio de temporada en Liga se fueron diluyendo con una derrota por 1-0 ante el Getafe con un gol de Alexis en el 60, en un día en el que el Madrid, con Ronaldo Nazario y Van Nistelrooy jugando juntos toda la segunda parte, no realizó ni un solo tiro a puerta y en el que el brasileño acabaría expulsado por doble amarilla. El conjunto de Chamartín daba muestras de no ser un equipo fiable y tras esta derrota se situaba a 5 puntos del líder, el Barcelona. Pero el Real Madrid, en lo que sería un reflejo de la temporada, logró reponerse y vencer 1-4 el Steaua de Bucarest justo antes de medirse un Barça que llegaba lanzado al clásico en Liga, siendo líder en solitario, pero al que no le iban tan bien las cosas en Champions, donde acababa de perder 1-0 ante el Chelsea de José Mourinho en Stamford Bridge. A pesar de esa derrota, el FC Barcelona seguía siendo favorito, aunque el inicio del partido nada tenía que ver con los pronósticos. El Real Madrid salió en tromba y en el minuto 2 ya ganaba 1-0 con un gol de cabeza de Raúl tras un centro perfecto de Ramos, pero los blancos, lejos de conformarse, siguieron con la misma agresividad y verticalidad que antes del gol, y unos minutos después el propio Raúl estuvo a punto de hacer el 2-0 con un remate al travesaño. Sin embargo, tras la avalancha inicial, el Barcelona, de la mano de un Messi casi adolescente, comenzó a sentarse y a dominar el partido, comenzando a llegar más pero sin cristalizar ninguna ocasión. La segunda parte comenzó como acabó la primera, con un Barcelona dominante y un Madrid agazapado esperando su ocasión para salir a la contra. Y tras tan solo 5 minutos, su plan surtió efecto.
y Van Nistelrooy, que ya era serio candidato al Pichichi, hizo el 2-0 tras una contra llevada de manera magistral por Guti y Robinho. Tras el gol, los vikingos mantuvieron el mismo plan ante un Barcelona que ladraba pero no mordía, estando lejos del gol en casi todo momento a pesar de llevar el dominio del encuentro. Ambos conjuntos tuvieron alguna ocasión más, pero el marcador no se movería y los blancos se llevaban el triunfo por 2-0 y se reenganchaban a la liga colocándose a tan solo 2 puntos del liderato, que seguía en manos de los blaugranas. Tras la inyección de moral que supuso la victoria en el Clásico, los madridistas tendrían que afrontar 2 semanas de competición en la que se juntarían partidos de Champions, Liga y Copa. En esta ocasión, el Real Madrid volvió a hacer gala de su irregularidad al empatar a 1 en la ida de 16avos de Copa frente al Écija, vencer al Elastic por 1-3 en Liga, ganar en Champions en un partido mediocre por 1-0 al Esteagua y perder frente al Celta por 1-2 en el Bernabéu. Al término de la 9ª jornada, el liderato pasaba a manos del Sevilla, que aprovechó también el tropiezo del Barcelona contra el Deportivo, con el que empató a 1 en Riazor. Sin embargo, tras tocar fondo, el Real Madrid encadenaría de nuevo una racha de buenos resultados en los que pasaría de cuarto a segundo clasificado, a tan solo un punto del líder al término de la 14ª jornada, el Barça. Esta sucesión de buenos resultados comenzó con la clasificación del equipo a octavos de Copa tras derrotar por 5-1 al Écija entre semana y 1-4 a los Osasuna en la 10ª jornada en un partido donde el hombre destacado fue Van Nistelrooy, al anotar los 4 goles de su equipo. En la siguiente jornada sería el Racing el que visitaría el Bernabéu, siendo los merengues quienes se llevaron la victoria por 3-1 en un partido sin sobresaltos para los blancos. A continuación, y tras dejar sellado su pase a octavos de la Champions tras empatar a 2 en su feudo contra el Lyon, el cual era en ese momento uno de los conjuntos más en forma de Europa, el Madrid visitó Mestalla para medirse un Valencia que, si bien no llegaba en su mejor momento al encontrarse en octava posición, era un conjunto extremadamente peligroso que contaba con jugadores de la talla de Silva, Joaquín, Villa o Ayala. Pero el Madrid no se amilanó y logró sacar adelante un partido muy disputado por 0-1 con un gol de Raúl en el 52. El Madrid entraba entonces en un mes de diciembre en el que volvería a mostrar su cara más irregular, aunque no empezarían mal tras derrotar por 2-1 al Atlético en el Bernabéu, en el que fue el último gol en Liga de Ronaldo Nazario con la camiseta blanca. Tras este resultado, en la 13ª jornada, el Madrid se colocaba segundo a un punto del liderato, al aprovechar sendos tropiezos de Barça, que empató a 1 contra el Levante, y Sevilla, que cayó derrotado por 2-1 en Montjuic ante el Español. Con la clasificación a octavos de Champions en el bolsillo, los blancos se dejaron ir en Kiev y gracias a 2 goles de Nazario en los últimos minutos consiguieron un empate que no alteraba nada en el grupo. Pero sería a partir de la jornada 14 cuando el Real Madrid empezó a mostrar su cara más irregular de la temporada. El 9 de diciembre de 2006, Sevilla y Real Madrid se enfrentaron en el Ramón Sánchez Pizjuán en un duelo de la zona noble de la tabla, y que comenzó con un golazo de Beckham de falta en el minuto 12. Sin embargo, el Sevilla empataría tan solo 4 minutos más tarde, después de que Canuté pusiera las tablas tras cazar un rechazo. El partido tuvo una gran intensidad y finalmente sería el conjunto hispalense quien se lo llevaría tras un remate de tijera alta de Chevantón, que se estrenaba con el Sevilla dándole la victoria con un gol suyo en el tramo final de partido y del que siempre se recordará aquella bizarra celebración. Pero de nuevo, el Madrid se sobrepuso y en la fecha siguiente consiguió derrotar al Español por 0-1 después de jugar casi toda la segunda parte con 10 en una muestra de fortaleza física que sería el gran argumento al que se agarrarían los madridistas para acabar ganando la Liga. No obstante, la fecha siguiente fue el Recreativo de Huelva, equipo revelación de la temporada comandado por Marcelino y un joven Santi Cazorla, el que daría buena cuenta de los blancos al vapulearles por 0-3 con unos Sinama y Uche estelares, que volvieron loco al por aquel entonces Balón de Oro Fabio Cannavaro. Los blancos cerraban de la peor manera posible un 2006 pésimo en cuanto a títulos y resultados, y con unas últimas actuaciones que no dejaban mucho margen para el optimismo, lo que propició los fichajes de Gago, Marcelo y Higuaín, de los que curiosamente el que más ilusión despertó, Gago, fue el que menos impacto histórico tuvo en el club, siendo Marcelo y el Pipita 2 de los mejores fichajes invernales de la historia del equipo. Sin embargo, lo peor estaba aún por llegar, y es que tras la vuelta de vacaciones de Navidad, los blancos visitaban su, por entonces, campo maldito por excelencia, y en el que llevaban sin ganar 14 temporadas. Tal y como se intuía, sucedió, y los merengues volvieron a cosechar otra derrota en Riazor, en un encuentro en el que ni la inclusión de Gago como titular ni la presencia de un jovencísimo Marcelo cambiaron la dinámica de los madridistas, que no consiguieron parar a un Arizmendi al que aquel día pareció poseer el espíritu de Maradona. El Madrid se alejaba del liderato, el cual tenía ya a 5 puntos y que estaba en manos del Sevilla, que no paraba de aprovechar los tropiezos de blancos y culés. Pero la cosa no acabaría ahí, y es que 3 días después el conjunto de Chamartín se enfrentaría al Betis en una ida de octavos de Copa jugados en el Ruiz de Lopera y para los que el Madrid partía como favorito. Sin embargo, acabaría eliminado después de empatar a 0 en la ida y a 1 en la vuelta.
No obstante, antes de esa eliminación, los merengues recibieron a un Real Zaragoza potentísimo que contaba en sus filas con jugadores de la talla de Diego y Gabi Milito, Andrés de Alessandro o el Payaso Aimar, y que se encontraba a solo 2 puntos de los madridistas tras 17 jornadas disputadas. Pero esta vez el Madrid realizó un buen partido y sus 2 incorporaciones argentinas, además de la irrupción de un canterano llamado Miguel Torres, parecían dar aire fresco a un equipo que dio más sensación de solidez que de costumbre y que logró hacerse con el triunfo por 1-0 con un gol de Van Nistelrooy y en el que el entrenador Fabio Capello dedicó una peineta a su grada en un gesto que hoy en día se habría vuelto absolutamente viral. Con esta victoria, el Madrid se situaba tercero a 2 puntos del líder, el Sevilla, que había caído en casa por 1-2 ante el Mallorca. Tras este partido se consumaría la eliminación en Copa a manos del Betis, pero el Madrid tenía la cabeza puesta en la Liga, y lo demostró al ganar 0-1 al Mallorca en un partido muy trabajado y que se decantaría gracias al gol de Reyes en el minuto 77. Finalizaba la primera vuelta de Liga con el Madrid tercero a 1 punto del liderato ostentado por el Barcelona. Pero los blancos volvieron a demostrar su irregularidad al perder 2 partidos consecutivos contra Villarreal por 1-0 en el debut de Thomasson con la camiseta amarilla y frente al Levante por 0-1, en un partido que acabaría con pañolada dirigida al presidente Ramón Calderón y que fue un ejercicio de impotencia futbolística por parte del Madrid. Pero para fortuna blanca, tanto Sevilla como Barcelona fallaban en sus enfrentamientos y no conseguían dejar atrás a los merengues. A continuación, los blancos visitaban Donostia para medirse a la Real Sociedad, compromiso para el que Capello recuperó a Beckham después de mantenerle apartado del equipo tras firmar con Los Ángeles Galaxy en enero de 2007 para marcharse a final de temporada. En esta ocasión, los blancos ganaron sin muchos apuros, más allá del fallo inicial de Casillas que supuso el 1-0 en el minuto 7, y fue precisamente Beckham el gran protagonista del partido, al anotar el empate a 1 de tiro libre tras un fallo de Bravo. Finalmente, Van Nistelrooy puso el 1-2 definitivo y el Real Madrid se mantenía a 5 puntos del líder, el Barça. Sin embargo, el Madrid no pudo encadenar 2 victorias consecutivas y en la jornada 23 recibió un Betis que, sin hacer demasiado, consiguió llevarse un empate del Bernabéu en un encuentro en el que los blancos volvieron a demostrar su inoperancia ofensiva en ese tramo de la temporada. Finalmente, el partido acabó 0-0 y con un Beckham descompuesto expulsado. Los merengues se situaban cuartos justo por detrás de Valencia, que había derrotado al FC Barcelona esa misma jornada por 2-1. A continuación, el Madrid afrontaría una semana clave en el devenir de la temporada al recibir al Bayern de Múnich entre semana en los octavos de la Champions y visitar el Vicente Calderón el domingo. El duelo frente al Bayern nos dejó un partido entretenido que finalizaría 3-2 en favor de los blancos, pero en el que quedaría para la historia el corte de mangas de Van Bommel al público al anotar el segundo gol de los bávaros en los últimos minutos del encuentro, dando esperanzas de remontada para los muniqueses. Acto seguido, los blancos visitarían el Vicente Calderón en un partido que inexplicablemente no se llevaron los rojiblancos, que vapulearon a un Real Madrid que parecía tener más vidas que un gato al conseguir rascar un empate en el que tuvo mucho que ver Iker Casillas. El Santos salvó a los madridistas en numerosas ocasiones y solo Torres consiguió batirle y romper su mala racha frente al conjunto blanco, al que no había marcado hasta ese momento. Sin embargo, los merengues consiguieron mantenerse en el partido más a base de corazón que de juego, y en un destello de calidad de Casano mediada la segunda parte, este filtró un balón con un pase que solo vio él al Pipita, que marcaba su primer gol con la elástica madridista. Pero el gol no cambió nada, y fue el Atlético el que hizo todo lo posible por llevarse una victoria que jamás llegaría. Los vikingos se mantenían cuartos, pero se alejaban aún más del liderato. En la jornada 25, en una semana de calma tensa, puesto que la siguiente viajaban a Múnich para la vuelta de octavos y a Barcelona para medirse al Barça en un duelo crucial por la Liga, el conjunto blanco se medía al Getafe de Schuster, el equipo menos goleado de primera, en lo que claramente era un partido trampa. Finalmente, los madridistas cosecharon un empate ante los azulones que dieron una auténtica exhibición durante la primera parte, pero al que le faltó contundencia. Un gol de Guiza puso el 0-1 en el 37, pero 7 minutos después, Van Nistelrooy puso el definitivo empate a 1, un resultado malo a priori, pero que les permitió recortar un punto al FC Barcelona, que esa misma jornada había cedido el liderato a un Sevilla que consiguió vencerle por 2-1 en el Sánchez-Pizjuán. A continuación, los blancos viajarían a Múnich en la vuelta de los octavos de la Champions para medirse al Bayern, en un partido marcado por el error de Roberto Carlos a los 10 segundos, que supondría el gol más tempranero de la historia de la competición, y que acabaría 2-1 en favor de los muniqueses y con la eliminación del Real Madrid a causa de la diferencia de goles fuera de casa. Pero sin tiempo para lamerse sus heridas, los merengues viajarían a Barcelona para medirse al conjunto blaugrana en un duelo vital por la Liga, ya que de perder, los blancos se situarían a 8 puntos de los culés. El partido comenzó con un ritmo trepidante y a los 4 minutos Van Nistelrooy ya había adelantado a los madridistas, pero poco le duró la alegría a los blancos, y es que Messi decidió que aquel partido sería el comienzo de su leyenda.
El argentino puso el empate a 1 6 minutos después, pero acto seguido Guti forzó un penalti que anotó Van Nistelrooy poniendo el 1-2 en el minuto 12 de partido. El encuentro era un toma y daca continuo, y en medio de la tormenta, Guti cogió el timón y comenzó su exhibición. El español completó un encuentro memorable, aunque ambos porteros no se le quedaron muy atrás. Sin embargo, el que iba a salir a hombros era Leo Messi, que a los 27 minutos puso el empate a 2 tras una buena jugada de Ronaldinho. Pero tal y como estaba transcurriendo el partido, era impropio del mismo que no ocurrieran más cosas antes del descanso. Y así fue. Oleguer dejaba a su equipo con 10 después de ser expulsado por Undiano Mayenko tras cometer una falta que le supuso la segunda amarilla. Tras el intermedio, ambos equipos salieron más conservadores, conscientes de que de mantener tal ritmo estarían arrastrándose en el minuto 70. Y fue entonces, mediada la segunda parte, que Ramos anotó un gol acrobático tras un saque de falta de Guti que suponía el 2-3. El Madrid tenía el partido donde quería, ganando en la recta final y con un jugador más, pero a Messi no le apetecía perder ese partido, y en el tiempo de descuento hizo lo que quiso para poner el 3-3 definitivo. El Madrid no había ganado aquel partido, pero sí la autoestima que tanta falta le hacía. Fue a partir de ese momento que los jugadores blancos se conjuraron para ganar la única competición en la que seguían vivos. Comenzaba ese día lo que los medios acabaron bautizando como la Liga del Clavo Ardiendo. A continuación, el Madrid encadenaría una racha de 10 victorias, un empate y una derrota en las 12 jornadas finales, que comenzaría al ganar 3 partidos seguidos ante Nastic por 2-0 en un mal partido de los blancos que ganaron con lo justo, Celta por 1-2 y Osasuna de nuevo por 2-0 en una jornada en la que pincharon tanto Barça, que cayó derrotado por 1-0 en Zaragoza, y Sevilla, que dejaba escapar su enésima oportunidad de ponerse líder. Finalizada la jornada 29, la tabla la lideraba el Barça con 56 puntos, seguido del Sevilla con 55 y del Madrid con 54, a tan solo 2 puntos y con Van Nistelrooy cogiendo carrerilla en la carrera por el Pichichi. Sin embargo, las buenas sensaciones que estaba transmitiendo el equipo de Capello quedaron borradas de un plumazo en su visita al Sardinero, donde el Madrid cayó derrotado por 2-1 con un polémico arbitraje de Turienzo Álvarez, que pitó 2 penaltis inexistentes en contra del Madrid y que le dejó con 9 jugadores también de forma injusta. Los blancos comenzaron ganando con un gol de Raúl y estuvieron 40 minutos en lo más alto de la clasificación, pero finalmente acabarían claudicando y volviéndose a situar a 5 puntos de un Barcelona que tomaba distancia de sus perseguidores al vencer 1-0 al Mallorca y aprovechar sendas derrotas de blancos y sevillistas. En la jornada 31, el equipo de Capello recibía un Valencia comandado por Quique Sánchez Flores y que estaba a un solo punto del conjunto madridista. El partido empezó con ritmo y a los 17 minutos un Van Nistelrooy al que le entraba todo anotó el que posiblemente fue el mejor gol de esa jornada al finalizar con una volea magistral una gran jugada de los merengues. Sin embargo, el Valencia no bajó los brazos y en el minuto 51 Morientes ponía las tablas con otro gol suyo que pudo haber sido fatal de nuevo para la consecución de títulos por parte de los blancos. Sin embargo, en la recta final del partido, Ramos anotaba un gol fundamental para seguir vivos en la lucha por la Liga. El resultado no se movería y tanto madridistas como sevillistas recortaban 3 puntos al Barça, que esa jornada cayó derrotado por 2-0 ante el Villarreal. La Liga estaba más abierta que nunca. Acto seguido, un Madrid centrado únicamente en la Liga viajó hasta Bilbao para enfrentarse a un Athletic que llevaba coqueteando con el descenso toda la temporada. El partido comenzó a decantarse pronto a favor de los blancos, que ya vencían en el minuto 13 tras un gol de Ramos a pase de Beckham. Un Beckham que estaba en un gran estado de forma y que estaba resultando decisivo en los últimos partidos de Liga. El encuentro también sirvió para constatar que Ruud van Nistelrooy era máximo favorito al trofeo Pichichi después de anotar 2 goles y situarse a tan solo uno del líder, Diego Milito. La contienda finalizó 1-4 y la clasificación no se movería. En la jornada 33, el Real Madrid recibiría al Sevilla en un partido absolutamente crucial por la Liga. Ambos conjuntos se encontraban a tan solo un punto de distancia en la clasificación y daba la sensación de que si los blancos perdían se caerían de la lucha por el título. El Sevilla salió mejor los primeros minutos de encuentro, pero con el paso del tiempo, los madridistas comenzaron a ganar terreno hasta dominar de forma abrumadora, aunque sin dar clara sensación de peligro. Sin embargo, fue el conjunto andaluz el que se adelantó antes del descanso tras un golazo de volea de Enzo Maresca que dejaba helado al Bernabéu justo antes del intermedio. Al comienzo de la segunda parte, ambos equipos salieron con precauciones, con un Sevilla esperando a la contra para dar la estocada final a los blancos, pero todo cambiaría con la salida de Guti en el minuto 58. El guadianesco genio, al que aquel día le pilló con el cauce hasta los topes, hizo uno de los mejores partidos de su carrera en tan solo 30 minutos, dando una absoluta masterclass de visión de juego que comenzó al filtrar un pase medido a Van Nistelrooy que supuso el empate de los merengues. A continuación, el Sevilla pudo adelantarse 2 veces por mediación de Alves, pero fue el Madrid quien lo hizo después de anotar un gol tras un pase de Guti a Robinho, al que no hace falta ponerle calificativos. El conjunto blanco daba la vuelta al partido pero se quedaba con 10 tras una absurda expulsión de Robinho por quitarse la camiseta al celebrar el gol.
y tan solo 6 minutos después Van Nistelrooy volvía a marcar para casi sentenciar el partido y ponerse al frente de la tabla de goleadores. Finalmente, Chevantón recortaría distancias y daría el golaveraje particular a los hispalenses, poniendo el definitivo 3-2. Los vikingos se ponían segundos a falta de 5 jornadas y a tan solo 2 puntos del Barcelona. La fecha siguiente, y en plenas fiestas de San Isidro, el Madrid recibía a un español al que se le presuponía la cabeza en la final de la UEFA que disputaba 4 días después, pero nada más lejos de la realidad. Los catalanes tenían un plan y lo ejecutaron a la perfección durante la primera parte de la mano de un rifle Pandiani al que le entró literalmente todo lo que disparó. Al comienzo del partido, los blancos salieron mejor, pero la efectividad de Pandiani, que ese año fue el máximo goleador de la Copa de la UEFA con 11 tantos, se hizo patente en el minuto 14 de encuentro, cuando a base de Rufete anotó el 0-1. Tras ese gol, los merengues perdieron el control del juego y en el 25, de nuevo Pandiani vertía un jarro de agua fría sobre las aspiraciones madridistas. Pero 3 minutos después, quién sino Van Nistelrooy recortaba distancias y volvía a meter a los blancos en el encuentro. Sin embargo, de nuevo Pandiani dejaba al Madrid herido de muerte a 10 minutos antes del descanso, tras anotar el 1-3 en un gol con doble fuera de juego. Pero si algo caracterizaba a este equipo era la fortaleza física y mental, y tras el descanso, un Madrid con más corazón que juego logró meterse en el partido gracias a un gol de Raúl en el 48. Los blancos seguían empujando, y en el 56 Reyes empataba el encuentro con toda la segunda parte por jugarse. Sin embargo, ese empujón no duraría más, y a partir de ese momento el equipo de Capello comenzó a jugar al pelotazo. Y fue en uno de esos pelotazos que Higuaín robó un balón en banda y tras asociarse con un Reyes que no apareció mucho durante la temporada, pero que fue absolutamente decisivo, anotó el 4-3 de un partido que fue la sublimación de lo que representaba este Madrid, que realizó en este encuentro la remontada más espectacular de la temporada. La jornada salió redonda para los merengues, que aprovecharon el pinchazo del Barça ante el Betis para alcanzar el liderato empatados a puntos, pero con el golaveraje particular a favor de los blancos. En la jornada 35, ya en el sprint final del campeonato, el Madrid visitaría Huelva para medirse a un Recreativo que había bajado sus prestaciones con respecto a la primera mitad de la temporada, donde se presentó como el equipo revelación. El primer tiempo fue un monólogo blanco en el que dispusieron de varias ocasiones, aunque sería Robinho el encargado de abrir el marcador tras un genial centro de Beckham, que había pasado de castigado a pieza clave. La segunda mitad comenzó con susto para los madridistas, que sin embargo siguieron controlando el partido, hecho que se vio reflejado en el minuto 53 al anotar Van Nistelrooy el 0-2 de penalti. Pero en el minuto 73, Jesús Vázquez aprovechó un error de la defensa blanca y anotó el 1-2 de penalti. Los onubenses volvían a meterse en el partido de forma inesperada y en el minuto 85 se confirmaron los peores temores de un Capello que ya se lo vio venir tras el primer gol del Recre. Uche remató solo a la salida de un córner y el decano del fútbol español ponía las tablas y echaba al Madrid de la pelea por el título. Sin embargo, como fue costumbre en el último tramo de temporada, el Madrid tiró de garra y en el descuento Roberto Carlos dio su último gran servicio al club de su vida, anotando un gol tras un pase genial de Gago que podía valer una liga. Los vikingos sacaban adelante un partido que pudieron sentenciar y se les complicó demasiado. Tras esta victoria, el Madrid seguía en lo más alto de la clasificación, pero empatado a puntos con el Barcelona, que había humillado al Atlético en el Calderón después de meterles un 0-6, tras el cual Torres tomaría la decisión de abandonar el club de sus amores para posteriormente marchar a Liverpool. A continuación, a falta de 3 jornadas para el final de Liga, los blancos recibirían a un Deportivo asentado en la zona media de la tabla y del que no se esperaba que opusiera mucha resistencia ante un Madrid que llegaba lanzado. Sin embargo, el equipo de Caparrós vendió cara a su derrota a pesar del 3-1 final en un encuentro en el que el público acabó coreando el nombre de Beckham, que fue el mejor del partido. La penúltima jornada de la Liga 2006-2007 pasaría a la historia por lo rocambolesco de la misma. Los blancos viajaban a Zaragoza para medirse a un conjunto maño que estaba quinto en Liga y que buscaba confirmar su clasificación para la UEFA. Además, se enfrentaban los dos máximos goleadores del campeonato en un duelo apasionante por el Pichichi, protagonizado por Diego Milito y Ruud van Nistelrooy. Debido a las circunstancias, la jornada 37 se jugó de forma unificada para los 3 candidatos al título. Además de Zaragoza y Madrid, a esa misma hora se jugaba el derbi catalán en el Camp Nou y un Mallorca-Sevilla que pudo dinamitar la Liga, pero que quedó en nada. El partido comenzó con un altísimo ritmo, y fue el Zaragoza quien se adelantó de la mano de Diego Milito, que transformó un penalti cometido por Helguera. Al mismo tiempo, el Barcelona perdía 0-1 contra el Español después de un gol de Tamudo, pero acabaría empatando antes del descanso de la mano, nunca mejor dicho, de Messi. 10 minutos después del intermedio, Van Nistelrooy ponía las tablas también en el encuentro de la Romareda, justo después del 2-1 de Messi en el Camp Nou. La Liga estaba al rojo vivo y Milito echó más gasolina al meter el 2-1 tras un gran recorte sobre Roberto Carlos. Sin embargo, en una enésima demostración de coraje, los blancos fueron con todo a la portería de César. En el minuto 89, Van Nistelrooy de nuevo volvía a colocar las tablas, al mismo tiempo que Tamudo hacía lo propio en el Camp Nou. La clasificación volvía a cambiar de forma vertiginosa, y en un minuto pasó de tener al Barça líder con 3 puntos de ventaja a ser los blancos los que la comandaban.
Los marcadores no volverían a moverse y el Madrid terminaba milagrosamente la jornada como líder gracias a los goles de Van Nistelrooy, que ya acariciaba el pichichi, y Tamudo, que prácticamente arrancó la Liga de las manos de su máximo rival con un doblete en una noche histórica que se conoció como el Tamudazo. A su vez, el Sevilla empató a 0 en Mallorca, dejando escapar su último tren al campeonato. Al término del encuentro, los madridistas estaban eufóricos hasta tal punto que el presidente Ramón Calderón bajó al césped a celebrar como si ya hubiera ganado la Liga. La última jornada se antojaba apasionante, de nuevo con horario unificado. Los blancos recibían a un Mallorca que ya había conquistado Chamartín en recientes visitas y del que nadie se fiaba. A su vez, los culés jugaban en Tarragona ante un Nàstic ya descendido y en el cual los madridistas no tenían depositadas demasiadas esperanzas. El Real Madrid-Mallorca comenzó con el conjunto de Capello atenazado por los nervios. Los mallorquines, dirigidos por Gregorio Manzano, salieron decididos a amargar la noche a los blancos y tuvieron 2 claras en los 2 primeros minutos de juego. Pero los temores comenzaron a materializarse cuando en el minuto 16 Varela anotaba el 0-1 poniendo a los blancos contra las cuerdas, que antes de ese partido prácticamente ya habían celebrado la Liga. Por si fuera poco, el Madrid perdía a su máximo goleador, Ruud van Nistelrooy, que tuvo que abandonar el terreno de juego en favor de Higuaín, perdiendo así sus opciones de ser Bota de Oro. Ni en sus peores pesadillas podía el Madrid imaginarse que se encontraría en esta situación. El equipo estaba sin ideas y, por si fuera poco, Beckham, que estaba siendo uno de los mejores en el tramo final de temporada, también se lesionaba y daba entrada a un Reyes que a la postre resultaría decisivo de nuevo. Y como si de un guión de película se tratara y con el protagonista de Misión Imposible, Tom Cruise, en el palco del Bernabéu, fue precisamente Reyes quien puso las tablas en el minuto 67, dando alas al equipo blanco que veía como el Barcelona no paraba de meter goles en su compromiso. Este gol desatenazó a los madridistas y en el minuto 80, Diarra, tras un córner botado por Reyes, anotó el 2-1 en un Bernabéu que estalló. Sin tiempo para pensar en especular con el marcador, Reyes de nuevo volvió a marcar el definitivo 3-1, dando a los blancos su 30ª liga, acabando con una sequía de 3 años. En su enésima demostración de garra, coraje y pundonor, el Madrid sacaba adelante un partido que por juego mereció perder. Pero esta liga no se ganó con juego, sino con orgullo. El Real Madrid de la 2006-2007 finalizó la liga en primera posición, empatado a puntos con el FC Barcelona, pero con el golaveraje particular a su favor. El conjunto blanco ganó 23 de los 38 partidos de liga, siendo 6 de ellos remontadas, de las cuales 3 se dieron en las últimas 6 jornadas. Si contabilizamos los empates en los que el equipo de Capello empezó perdiendo, el Madrid remontó 10 partidos aquel año. Además, cabe destacar que en esas 3 remontadas de las 6 últimas jornadas de liga, 4 si incluimos el empate ante el Zaragoza, el Real Madrid marcó goles importantes en los últimos minutos de partido, lo que, unido a que nos encontrábamos a final de temporada, pone de manifiesto la grandísima preparación física que llevó a cabo Fabio Capello, al que se le pudieron discutir muchas cosas, pero no la competitividad y la fortaleza física de su Real Madrid de la 2006-2007. Esto ha sido un vídeo de Fútbol Cósmico. Suscríbete para no perderte los mejores vídeos de fútbol histórico.